Hola a todos, soy el gran maestro Damián Lemos, aquí de clasesdeajedrez.net, y en este video vamos a estar haciendo la cobertura de la primera ronda del Tata Steel 2014. La partida que vamos a ver es entre el gran maestro Bambelli y el gran maestro Karjakin. Así que bueno, pasamos directamente a la acción. Las blancas juegan D4, caballo F6, C4, E6. Y este es un orden flexible para las negras que intentan jugar la defensa Nimzo-India con alfil B4. Pero las blancas no juegan caballo C3, sino que juegan G3. Y aquí las negras juegan D5. Repasemos aquí, si caballo C3, alfil B4, tenemos la Nimzo-India. Si caballo F3, B6, aquí tenemos la India de dama. Y al jugar G3 con blancas estamos evitando ambas. Lo único que podrían jugar aquí las negras quizás es la Bogo India con alfil B4 jaque. Pero en esta partida Karjakin juega D5. Vamos a pasar una línea teórica muy conocida. Caballo F3, enroque, D por C4. La línea más popular de la catalana, ¿no? Dama C2, A6. Y en esta posición en particular, las blancas por lo general suelen jugar dama por C4. Luego de B5, dama C2, alfil B7. Las negras controlan bien el centro. Y creo que para terminar de liberar su posición deberían en algún momento jugar con C5. Esta es la línea principal, ¿no?, de la catalana. Sin embargo, Bambelli juega A4, que es otra opción bastante interesante. Las blancas quieren evitar B5 primero para después jugar dama por C4. Y las negras aprovechan la oportunidad para sacar su alfil lo antes posible. Como ustedes saben, el alfil de C8 de las negras es un peón grande. Es decir, este alfil carece de buenas casillas. Entonces, al jugar la maniobra, ¿no?, alfil D7, seguido de alfil C6, las negras están mejorando bastante este alfil. Y luego podrían bien seguir con caballo B D7 probablemente. O como las negras jugaron en esta partida, con A5 y caballo A6. Alfil F4 juegan las blancas, A5. Me gusta mucho esto también porque con caballo A6 luego, ¿no?, y el A5 que jugamos, vamos a tener un firme control en B4 con negras. Caballo C3, caballo A6. Y aquí una jugada de la cual no estoy muy al tanto, ¿no?, de torre a E1. Si bien no soy un experto en la catalana, he jugado varios sistemas con G3 con blancas. Y yo intentaría aquí jugar con caballo E5 realmente. Porque este alfil de C6 es bastante activo para las negras. Y una vez que hacemos el cambio, después con blancas podríamos intentar jugar con E4 y tenemos un centro interesante. Y el caballo en E5 que también está agresivo, ¿no? Otra jugada podría ser quizás torre a D1, que está ubicando la torre en la misma columna que la dama de las negras, aunque mi idea seguiría siendo jugar caballo E5 con blancas. Torre a E1, bueno, se ve que las blancas quieren jugar con E4 para ganar más espacio en el centro. Y las negras juegan alfil D5, muy interesante. Aquí las negras se desprenden, ¿no?, de su buen alfil. Pero a cambio ganan algo también, que es luego de caballo por D5, peón por peón. Vemos cómo ahora el peón de D5 bloquea bien al alfil de G2. Y de ser necesario podemos jugar con C6 también. Y ya el alfil de G2 no va a tener mucho.
Dama B5 juegan las blancas. Quizás esta jugada sea una pequeña imprecisión porque, como vamos a ver más adelante en la partida, las blancas van a retroceder con su dama. Luego, quizás será mejor jugar dama B3 directamente. De hecho aquí, dama B5, las negras juegan dama C8 y las blancas no pueden comerse el peón de A5. Por eso juegan dama B3. Repasemos. Si dama por A5, como mínimo, ¿no? Las negras tienen alfil B4 y tienen un ataque doble. Entonces, las blancas, antes de que las negras jueguen C6, se van a B3. Dama B3, caballo B4. Sólido con negras, ¿no? El flanco de dama se lo ve bastante congelado, por decirlo de alguna manera. Mientras que las negras en el flanco de rey podrían intentar algo todavía. La columna E, por ejemplo. Quizás algún ataque, ¿no?, en el flanco de rey en el futuro. Y las blancas juegan caballo D2, que es una opción interesante. Personalmente hubiera intentado caballo E5. El caballo luce un poco más agresivo en esta casilla. Caballo D2 tiene una idea, ¿no? De todos modos. Las blancas quieren jugar con E4. Y el concepto está bien porque cuando uno tiene el par de alfiles, como las blancas aquí, lo que tiene que hacer es abrir la posición lo más posible, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo con blancas. El único problema, ¿no?, es que luego de E4, las negras van a cambiar. Y aquí se puede ver que las negras tienen una buena casilla en D5 para sus caballos. Y otro tema posicional, ¿no?, es que el peón de D4 de las blancas está aislado. Y esto de cara a un final no es tan bueno. De hecho, los peones aislados suelen ser débiles. Las negras, sabiendo esto, ¿no?, empiezan a cambiar piezas. Torre por E4, simple dama D7. Las negras conectan las torres y preparan, ¿no?, la presión en D4. Podría seguir alfil F6 luego. Y vamos a bloquear al peón aislado con caballo D5. Alfil D2 juegan las blancas. Caballo D5 y torre E2. Torre E2 parece una jugada pasiva en mi opinión. No es fácil, ¿no?, tampoco sugerir una alternativa, pero por ahí torre E1 es interesante. Tenemos algunos trucos en la columna E. Las negras no jugarían F5, ¿no?, ya que abre la posición, pero bueno, mostramos que aquí tenemos, ¿no?, algunos trucos con blancas. Doblar las torres en la columna E. Lo peor que puede pasar es que haya cambios en la columna E y no es tan grave para las blancas. Torre E2 parece ser que las blancas quieren jugar con alfil por D5. De hecho, bueno, las negras juegan alfil F6 y las blancas se deciden a devolver su par de alfiles. Bueno, y luego de los cambios, el final luce totalmente igualado, pero no lo está porque hay una diferencia grande entre los alfiles. El alfil de F6 de las negras es muy bueno, mientras que el alfil de D2 de las blancas no es tan bueno porque está chocando contra la mayoría de sus peones. El alfil de D2 sería el famoso peón grande. Y las blancas deciden entregar el peón de D4. Es comprensible porque si juegan algo como alfil E3, en ese caso su alfil ya sería muy malo y queda relegado a la pasividad, ¿no? Y con negras podemos intentar ocupar la única columna abierta. Podríamos hasta doblarnos de torres con torre A6 y torre a C6. Y si alfil C3,
En lugar de cambiar torres en la columna E, las negras pueden seguir intentando incrementar la presión en la columna C. Total, en la columna E el blanco no puede entrar. El alfil de F6 protege todo. Entonces las blancas, antes de defender, ¿no?, una posición pasiva, prefieren la actividad. Y este es un concepto que es muy importante tenerlo presente en los finales. Alfil por D4. Las blancas juegan alfil F4 aquí para defender bien el peón de B2. Torre C7 hubiera sido interesante también. Imagino que las negras pueden considerar tanto comer en B2 como así también jugar con B6. Vamos a ver algo así en la partida, de hecho. Alfil por D4, alfil F4 y torre F de 8. Me gusta esta jugada, ¿no? Las negras se anticipan a algún torre de 2 o torre de 1, ¿no?, seguido de torre por D5. Torre C7 y B6. Torre E2 a E7. Vemos que las blancas están quemando un poco las naves aquí, entrando en la séptima. Ya una jugada como B3 resultaría muy pasiva. Jugamos alfil C5, evitamos el torre E7 y cuidado, ¿no?, que el peón D va a avanzar. Entonces torre E7 y nuevamente una decisión interesante por parte de las negras. Recuerden el concepto, ¿no?, de que la iniciativa es más importante que el material, y no solo que el material, sino que una posición pasiva. Aquí las negras deciden entregar el peón de F7. Jugar algo como torre F8 sería el error, porque si bien defendemos la séptima, la torre queda muy pasiva ahí, y las blancas van a tener un contrajuego muy fuerte. Mismo, aún si no devuelven, ¿no?, si no entregan el peón, si juegan algo como B3, tarde o temprano van a recuperar el peón de D5. Y nuestra torre de F8 es como que con negras jugamos con torre de menos. No tiene ningún sentido. Alfil por B2 es mucho más activa. Y luego de torre por F7, otra importante jugada de las negras, que quieren cambiar material, ¿no?, ya que tienen peón de más. Torre a C8. Alfil F6 parece una jugada muy buena, en apariencia, ¿no? Dejamos el alfil y el peón bien protegidos, pero cuidado con estas jugadas de desviación. Hay que tener mucho cuidado aquí porque las blancas ya amenazan el alfil y la torre. Y bueno, y si comemos, tenemos torre por G7. Check. Seguido de torre por G5. O mismo, Check. comer primero, más luego, ¿no?, torre G7 y torre por G5. Incluso aquí las blancas ya llevan la delantera, ¿no? Entonces alfil F6, no. Jugamos torre C8, activando la posición. Y las blancas, por supuesto, que no quieren cambiar piezas. Siguen con sus torres en la séptima línea. Al menos con negras sabemos que las blancas no pueden comer el peón de B6, ¿no?, porque hay que defender la torre de F7. Torre C4, más actividad con negras. Ideal sería obtener 2 peones pasados aquí. Torre C7 de las blancas. Y otra fuerte jugada por parte de las negras, alfil D4. Defendemos bien todo. Ahora sí, torre por A4 resulta una amenaza. Y las blancas tienen que hacer algo para evitarlo. Entonces juegan alfil E3. No veo ninguna otra jugada realmente para parar torre por A4. Si torre por C4, las negras, bueno, tienen un peón pasado más fuerte que antes. Más fuerte que el peón D. Y aquí, bueno, bloqueamos la columna C también. No se ve muy bueno esto para las blancas. Y alfil E3 por lo menos fuerza un poco los cambios. Y las negras aquí pasan a un final de torres con peón de más.
Aquí con D4, bueno, peón por peón, torre por... parece que las negras tienen una victoria fácil, pero no lo es. Ustedes tienen que saber que los finales de torres son los más complicados, y de hecho a veces un peón de más no significa nada, es decir, no es garantía de éxito. A veces ni siquiera dos peones son garantía de éxito. Torre B7 y muy importante jugada de las negras, torre B4. De nada sirve, ¿no?, comerse el peón de A4, porque en este final las blancas podrían intentar jugar torre B7, torre A7, y fíjense cómo la torre desde A7 toca a nuestros peones, y también desde A7 le va a ser fácil al blanco frenar al peón A. Las chances de victorias aquí de las negras son muy limitadas. Al jugar torre B4 nos reservamos la chance de comer en A4, pero más adelante. Y en muchas variantes podríamos tener dos peones pasados con negras en lugar de uno. Rey G2. Bueno, las blancas activan el rey. Fundamental en todo final. H5. Con negras intentamos mejorar vía H7, ¿no?, y G6. Si rey F8 no estamos mejorando en absoluto. El rey no se puede mover de ahí, ¿no? El rey está sobrecargado a la defensa del flanco rey con G7 y H7. Entonces H5, rey F3. Y vemos que aquí las negras ya sacan el rey. Muy importante. Aún aquí en esta posición resulta difícil creer que las negras van a ganar, porque bueno, las blancas siguen activando su torre. Ahora sí, torre por A4. Sigue torre D6. Check. Y vamos a obtener un final muy parecido al que vimos antes, donde las blancas van a ubicar, ¿no?, la torre detrás del peón A, y va a ser realmente difícil progresar ahí. Entonces las negras juegan rey F6. Check. Jaque, rey F5. Atento aquí con las amenazas de las negras, como torre B3, por ejemplo. Y el rey ya está entrando. Check. Es por eso que las blancas juegan torre D5 jaque y rey E6. Pequeña concesión con negras, pero al menos evitamos los trucos, ¿no?, por parte de las blancas, que ya no pueden comer al peón de B6. Fíjense que si torre por H5, jugamos torre por A4, y ahora tenemos dos pasados que son mucho más peligrosos que uno solo, y no hay torre H6, torre por B6. Es por esta razón que las blancas, en lugar de comer el peón de H5, juegan torre G5. Ahora si torre por A4, simplemente sigue torre G6 seguido de torre por B6. Con negras evitamos eso y jugamos rey F7. Y ahora luego de torre por peón es muy diferente, ¿no? Torre por A4 y va a ser más fácil con negras. Si bien las blancas tienen un pasado, un peón pasado, ¿no?, en el flanco de rey, es muy fácil de parar. Nosotros tenemos el rey ahí, pero las blancas no pueden hacer nada contra nuestros dos peones conectados del flanco de dama. De hecho lo intentan, ¿no?, con torre H8, torre B4, torre A8 y muy fuerte jugada de las negras, G5. La idea es desunir, desarticular a los peones del flanco de rey. Veamos qué pasa si las blancas intentan crear un peón pasado con H5. En este caso me gusta mucho la intermedia G4. Check. Este peón lo dejamos muy débil. Y sencillamente el resto lo hacemos con el rey. Venimos a comer el peón. Fíjense cómo el peón de G4 está bien defendido. También lo está B6 y A5. Con negras no podemos perder nunca material. Y el peón de H5 venimos a comerlo. Entonces las blancas deciden comer el peón de G5. Pero bueno, estos peones son muy débiles. Check. Y aquí, bueno, se produce algo muy interesante. Parece que las blancas pueden avanzar sus peones, pero en realidad no.
Fíjense que si G6, rey H6 y si G7, rey H7, con negras siempre paramos el peón de manera satisfactoria. Y bueno, aquí las blancas intentan check, G4 jaque, que es un poco mejor, ¿no? El intento. Torre por, pierde por torre H8 jaque. check, Y si rey por, torre G8 seguido de torre por G4. Pero luego de G4 jaque sigue la sencilla rey H4. Fíjense cómo todavía nuestro rey puede perseguir al peón G de manera satisfactoria. Muy sencillo, G7, rey G6 y luego comemos el peón. No importa lo que juegue, ¿no? Entonces, rey H4, las blancas juegan torre G6. Nosotros seguimos avanzando. Aquí no hay mate ni nada por el estilo, ¿no? Siempre comemos el peón G. Las blancas hacen un tiempo. Nosotros seguimos avanzando en el flanco de dama. Y torre G8. En ningún momento las blancas avanzan con su peón G. Pero bueno, si lo hacen simplemente rey G5. Y como explicamos antes, simplemente no atrapamos a ese peón. Incluso si las blancas intentan desviar con check, G5 jaque, simplemente rey por. Y a G7 rey G6. Es un caso poco usual donde la torre no puede hacer nada, ni la torre ni los dos peones pueden hacer nada contra el rey, incluso con el peón adelante. Es algo que no se ve muy a menudo. Entonces, bueno, las blancas ni se molestan en avanzar el peón, sino que juegan torre G8, A3, G6, si torre aquí, podemos pegar un jaque primero en B3 para asegurarnos, ¿no?, de defender bien este peón y luego comer el peón de G5. O bien, bueno, estoy pensando también en torre A4. Aunque con cuidado, ¿no? Porque el peón G también va a coronar. A2, G7, A1. Las blancas también coronan. O sea, hay que tener cuidado todavía, ¿no? Que el peón G no se vaya. G6. Bueno, ahora sí traemos al rey. check, Y el jaque intermedio, interesante también. Rey G6 creo que gana también. Si torre A8. Aquí las blancas amenazan coronar y amenazan torre por A3 también. Pero tenemos la intermedia. check, Torre B3 jaque y después sí rey por G7. Los dos peones del flanco de dama deben decidir. Pero bueno, aquí check, las negras dan el jaque antes, que está bien, ¿no? Rey E4, ahora sí paramos el peón. Torre A8 la tienen que jugar igual, las blancas. Y bueno, incluso si las blancas se acercan al flanco de dama con el rey, rey D5, rey D4, simplemente con negras nos mantenemos firmes al plan. Fíjense que no pueden parar las blancas. A2, B3, torre B1, ¿no? Es imparable el plan. Entonces las blancas directamente luego de rey por G7 intentan algo más en el flanco de rey. Quizás algo como torre A7 jaque, seguido de rey F6 o quizás rey G6. Pero check, desviamos al rey y ahora en lugar de torre B3 cambiamos la jugada, jugamos torre C3. La torre está más activa, vamos a poder darle un par de jaques si el rey se acerca más, que es de hecho lo que check, hace el blanco. Pero bueno, torre C5, rey F4 y aquí muy check, sencillo. Torre C4 jaque, seguido de torre A4. Frenamos, ¿no?, la acción en la columna A y no puede hacer nada contra el A2, A1. Entonces aquí las blancas abandonan. Realmente una partida muy interesante. El prefinal, ¿no?, que surge luego de alfil por D5 parece inofensivo, pero realmente no lo es. Las negras han demostrado que había mucha partida por delante
y sobre todo, ¿no?, a este nivel que es tan difícil, ¿no?, a veces sacar diferencias mínimas. Y bueno, y el final realmente es digno de estudiar. Excelente la técnica de las negras. Así que bueno, espero que hayan podido disfrutar de esta partida, que haya sido de utilidad. Y vamos a estar haciendo más coberturas del Tata Steel 2014. Gracias.